El arte está en todas partes. El arte está en ti. Expresiones artísticas, apreciaciones, colores, música, danza, voces, movimientos. Imágenes que captan la historia. Movimientos del mundo, cultura y arte. Aquí en Sala de Arte. Francisco Alvarado Juárez. Correcto. Teleño y artista plástico reconocido en el mundo. ¿Cómo llega a ser su primera exposición? He sido un poco inquieto desde que era muy joven, desde que era niño en tela. Y cuando me gané una beca para estudiar en la Universidad del Estado de Nueva York, que me cubría todos mis gastos, yo estudié literatura, tengo una licenciatura en literatura y en historia, con énfasis en ambos casos en América Latina y en la península ibérica. Y me había programado para un doctorado en literatura, pero durante el tiempo que estuve estudiando fundé una revista literaria que edité por 3 años, en la que llegué tuvo un gran éxito la revista. Publicamos trabajos de Ernesto Cardenal, Carlos Fuentes, García Márquez, mucha gente famosa, sí, y gente desconocida como yo. Y entonces lo interesante de la revista para mí fue que esa fue realmente una de mi educación, porque aprendí no solamente el trabajo físico de armar una revista, desde el diseño, la tipografía, y en aquella época era mucho más complicado que ahora, ¿no? Y la imprenta, manejábamos hasta la imprenta porque tenía que ser unos costos baratos para poder realizarla. Y además de eso, involucraba a medio mundo, hasta mis profesores. Entonces yo prácticamente decidía si publicaba el trabajo de mis profesores o no. Me gradué, me hubieran ofrecido una beca para sacar mi doctorado, dije que no, y me fui a Nueva York, y es una época en Nueva York en los 70, mediados de los 70, en que Nueva York está en bancarrota. No hay trabajo de nada. Entonces estoy muerto de hambre, no sé qué hacer, no consigo trabajo, estoy viviendo de lo que me dan mis amigos. Y dije, qué bruto, si yo vivía en un ambiente tan privilegiado, en una universidad donde me cuidaban. Entonces, digo, pero ¿por qué dejé todo esto? Y un amigo me prestó una cámara y comencé a tomar fotos. Y me gustó. Y dije, bueno, en realidad estas fotos son como mis cuentos, lo que escribía. Y entonces me fui dando cuenta de que en realidad era más visual que escritor. Salí de mi pueblito, vivía al lado del mar, a 2 cuadras del mar, donde mi madre me dejó una casa. Y entonces llegué al peor barrio de Nueva York. Y después de sobrevivir a todo esto, ya lleva 40 años exponiendo. Sí, pues, tuve mucha suerte. Me becaron para ir a la universidad. Era buen estudiante, después de ser muy mal estudiante en tela. Y por eso yo creo que también mi mamá sabía que no tenía futuro, ¿no? Llegué a Nueva York y cambié por necesidad, porque tenía que aprender. Y bueno, me dieron una beca, tengo una universidad, tengo una carrera de una universidad prestigiosa, donde habían 3 premios Nobel en ciencias. Entonces,
mis maestros, mis profesores eran gente increíble. Y yo diseñaba mis propias clases, estudiaba uno con los profesores. Era otra época, después de tomar los cursos básicos, ¿no? Y que ya creían en mí, me permitían hacer cosas que ahora no dejan, ¿no? Y cuando comencé ya como artista plástico con la fotografía y empecé a exponer y a mostrar mi obra, me di cuenta de que había encontrado mi vocación, pero con la desventaja de que estaba comenzando a la edad de 26, 28 años. Y todos mis amigos tenían ya una trayectoria desde niños, desde adolescentes, de estar haciendo una forma de arte, ¿no? Yo comencé a pintar a la edad de 28 años, autodidacta. Llegué a Washington, a la capital, huyendo de Nueva York. Sí. Es de telenovela, la historia. Huyendo de Nueva York porque me estaba comiendo vivo Nueva York. Había estado mostrando mi obra, no llegaba a ningún lado con la fotografía era mal vista, no valía nada en esa época. Y entonces yo me dije, no, yo no aguanto más esto, me voy. Me fui a Washington con lo que podía cargar en una maletita, pagué un boleto en Greyhound para irme a Washington con $1 en el bolsillo y sin saber para dónde iba. Sí. Con la certeza de que todo iba a funcionar. Venía de Nueva York. Nada podía ser más difícil de lo que había vivido en Nueva York. Y me empecé a pintar. Llevo 1 mes y medio, 2 meses pintando. Expongo una exposición que está abierta a todo el público, que se llama 36 horas, donde durante 36 horas el curador admite lo que sea. La idea era ver qué es lo que estaba produciendo Washington en ese momento. Yo llegué con mi lienzo enrolladito y me dice el curador, me dice, ¿y qué voy a hacer con eso? Le digo, no, agárrelo, ábralo y póngale tachuelas y la cuelga, así como están puestos, y lo cuelga. Todo el mundo iba cuidadoso con sus telas. Yo estaba recién comenzando. Yo colgó mi obra, quedó por allá, porque las obras eran una encima de la otra hasta que se llenara el lugar, ¿no? Participaron más de 600 personas alrededor. Todo el mundo en Washington, conocidos y desconocidos. Llegó el coleccionista más importante de Washington, del mundo en ese momento, el señor Joseph Hershon y su esposa Olga Hershon, quien ahora tiene y ya tenía un museo en el mall en Washington, el Museo Hershon de escultura y pintura. Y compró mi obra. Sí. Entonces de repente querían saber quién era. Y se empezaron a inventar cosas, porque yo era desconocido. Yo acababa de llegar a Washington y era desconocido y acababa de comenzar a pintar. Entonces, bueno, dijeron, no, pero el señor Alvarado es un maestro de la fotografía, porque es puesto en el museo, el International Center of Photography, el Museo Internacional de Fotografía, pero porque podían ver una línea en mi currículum, ¿no? Pero que no me conocía nadie. Y viví en Washington 7 años y desarrollé una carrera muy seria en pintura. Comencé a pintar en Washington, me fue muy bien. Y regresé a Nueva York con un currículum ya muy serio de exposiciones a exponer en museos. Y el catálogo que le estaba mostrando, el Museo del Barrio, estoy regresando a Nueva York con una exposición individual, un museo grande, con un presupuesto inimaginable de $50,000. Pero lo interesante de Washington es que cambio de fotografía a pintura y me doy cuenta de que lo que quería era hacer cuadros enormes, porque lo que quería era fotos enormes, pero yo no podía costeármelas. Fotomural, a los Richard Avedon en Nueva York, que hacía murales enormes de blanco y negro. Eso es lo que quería hacer yo, pero eso no me lo podía costear. Entonces empecé pintando enorme. Y eso es lo que quería. Entonces comencé enseñándome a dibujar. Yo no sabía dibujar. Y fui a una tienda y compré colores sin saber de teoría de color ni nada. Creo que compré una chorrada de cosas. Compré una
un anaranjado que yo lo pude haber sacado si hubiera sabido, y colores que me interesaban en ese momento. Pero lo que era evidente desde el comienzo es que tenía una gran habilidad. Soy un colorista nato, tenía una gran habilidad a jugar con los colores. Estoy comenzando a la edad de 28 años, pero tengo un montón de ideas, que no son los artistas normales los que la tienen, porque tienen una trayectoria de una educación formal en una institución donde les han enseñado un montón de cosas, y tal vez prejuiciados por las universidades. Yo venía sin nada de prejuicios, venía con las ideas y sin las habilidades, pero aprender. ¿Y qué tipo de pintura fue la que hizo y la que está haciendo ahora? Comencé haciendo retratos. Ah, sí. Unos retratos muy sencillos, pero enormes, del tamaño de esta pared, del fondo, y múltiples. Comencé con 2 y pasé a 3. Entonces era un diálogo entre ese retrato de esa misma persona, ¿no? Como me dijo después un crítico de arte en América, en la revista, me dice: Francisco, es que pasaste del cuento que escribías al cuento más breve. Tienes el comienzo, el medio y el fin. Es brillante lo que hiciste. Comenzaste con una cosa extraordinaria y acabas de comenzar. ¿Cómo es posible que hiciste esto? Y fue progresando, enseñándome, aprendí a la anatomía por mi cuenta. De la siguiente serie ya son desnudos, son una figura muy tratando de ser muy realista. Algunos de esos cuadros estuvieron aquí expuestos en la Galería de Portales de Bonnie de García en el 91, por ahí. Ya no recuerdo exactamente. ¿Y ahora qué tipo de pintura es la que hace? Cuando termino una serie que le llamo, un grupo de pinturas, me aburro y pasa otra cosa. Ando buscando otra forma de romper lo que había hecho, de saltar a otra cosa. Entonces, después de pintar estos interiores de desnudos, que eran mujeres desnudas, comienzo a hacer cuadros muy grandes, que son biográficos y autobiográficos. Y entonces creo un formato tridimensional, una cajita en la que la meto a un cuadro enorme, y eso es un retrato, y alrededor estoy pintando la vida de esa persona. Una fue de Frida Kahlo, otra de Luis Buñuel, de Ronald Reagan. Y entonces de esos cuadros grandes, autobiográficos y biográficos, la gente estaba esperando que continuara con eso, que la próxima exposición iba a ser eso. No, yo ya terminé con esto. Pasó a otra serie, pues responder a otra serie, ¿y esto qué hacen ahora, no? Y así, saltando de cosa en cosa. Hace 2 años comencé esta serie de mariposas y escarabajos aquí en Honduras. Vine a pintar por 8 meses y lo que hice fue pintar estos escarabajos y estas mariposas para la instalación que iba a tener en el Museo de Denver. Lo curioso es que cuando estaba pintando veía que en el fondo de esas pinturas había un tema abstracto muy interesante. Y entonces dije, bueno, ¿qué pasaría si tengo la oportunidad? No en ese momento, ¿no? Porque en eso estaba muy concentrado en terminar esta serie. ¿Qué pasaría si yo decido concentrarme en el fondo nada más y empezar a pintar esos abstractos muy grandes? Ya había probado abstractos antes, pero nunca me he sentido como que estoy en ese rollo, ¿no? Pues ahora sí, estoy en un mundo abstracto, donde de nuevo el color es muy importante, ¿no? Y son obras, como podrán ver, que tienen una fluidez en el fondo muy expresiva, y luego unas áreas donde son como bloques de color sólidos, y están pintados con muchísimas capas de pintura hasta sacarle ese color
tan nítido, ¿no? De qué quiero absorber. Entonces hay un diálogo entre ese fondo expresivo y esta parte más plana. Entonces, entrando y saliendo, ¿no? Que siempre me ha interesado el romper el cuadro. Cuando estaba haciendo esas cajitas tridimensionales, en romper el cuadrado. Entonces eso es una respuesta muy larga a lo que estoy haciendo ahora. ¿Podemos mencionar algunos de los países donde usted ha hecho estas exposiciones? Sí, bueno, los lugares más importantes a nivel individual, que son las más complicadas, por supuesto, en España, en México, en diferentes partes de Estados Unidos, todos son mis instituciones, son en museos. México siempre me ha acogido desde hace mucho tiempo. Francisco, ¿cuál ha sido la mejor crítica que ha obtenido de sus obras? En Washington la crítica me aceptó un amigo, David Tanous, que era escritor muy reconocido. Fue uno de los primeros que me dio una crítica importante. En Nueva York, ya después cuando regreso a Nueva York, los periódicos de Nueva York, tengo muchísimas críticas importantes, ¿no? Y en Washington escribieron el Washington Post, el Washington Times, media página, cada vez que exponía, competía en los periódicos en quién me daba más cobertura. En Nueva York, el New York Times ha escrito, bueno, en una exposición en particular, la primera instalación, el 92, la crítica de arte de Long Island, de la sección de Long Island, donde estaba exponiendo, en un museo de Long Island que se llama Islip Museum, me escribió media página del domingo, del periódico del domingo, dedicada a mi obra. Entonces, y así he seguido recibiendo muchísima cobertura de la prensa, de las revistas. Me incluyó uno de los críticos más importantes de Inglaterra en un libro que se llama American Art Now, Arte Americano Ahora. Yo era uno de los desconocidos. Entonces, la crítica me ha acogido, los compañeros, siempre he tenido un buen diálogo con mis compañeros, más que todo en Nueva York. Aquí es un poco raro el ambiente. Aquí hay una competencia muy rara entre los artistas. Hay un grupito
que se cree la mamá de Tarzán, y otro grupito que se cree igual, y otro grupito que se cree igual, y entre ellos no hay diálogo, cada quien hace lo suyo, se sabotean. Por supuesto no pueden tener un diálogo porque eso implica medio aceptar al otro, y no se aceptan. Entonces yo mucho menos, a mí no me aceptan porque yo vengo de afuera, y yo no juego estos juegos, estoy muy viejo para estar metido en estos juegos de arrogancia. Yo realmente soy una persona muy humilde, he tenido mucha suerte. Entonces... ¿Y cómo debería ser el ambiente? El ambiente debería ser cooperativo. Cuando yo regreso a Nueva York, mis amigos me esperan para ver qué he hecho, me acogen desde lejos, están viendo lo que estoy haciendo, me están felicitando, me están diciendo, vamos a comer, hablemos de lo que estás haciendo, cualquier cosa, ¿no? Un diálogo. Es que, imagínense, finales del siglo XIX, están todos los pintores franceses medios locos, y si no se hablan entre ellos, no existe el impresionismo. Imagínense que no se hablara Renoir con Manet, o cuánto artista de la época, Modigliani, que no se hablaran entre ellos. Imagínense lo torpe que hubiera sido el arte. Picasso y Braque inventan el cubismo. Picasso había comenzado, pero no es hasta que se casan los dos, y es literalmente que se casan, están viviendo año tras año, viviendo una experiencia donde cambian el arte. Pero es que son dos, ¿me entiendes? No es uno. Y los impresionistas, un grupo increíble, ¿no? Lo que estamos viendo de fondo es parte de 13 pinturas. Sí, son 10 pinturas aquí, 3 que ya están en Nueva York de esta misma serie que vine a hacer aquí por primera vez el año pasado. ¿Cómo se llama la serie? No tiene nombre todavía. Todavía. Esto no tiene nombre. Sí. Entonces, y la exposición tampoco tiene nombre hasta los momentos. Estas obras, 3 del año pasado, que las vine a trabajar y ya tenía esta dirección marcada, me llevo estas 10 más las pinturas de los escarabajos y las mariposas, que son 9, y les voy a agregar esas porque es un lugar enorme. Sí. En Denver habían 9 pinturas, 2 proyecciones de DVD, como 2.500 bolsas, ¿qué más? Sonido, olor. Ese es otro tema que quiero tratar con usted, y es que ha venido con esta exposición que no solo se usa un sentido, ¿verdad? Lo que he ido realizando desde el 92 es mezclar todo lo que iba aprendiendo en el camino. Es una técnica mixta, proyecciones de DVD hasta olor. Estas pinturas van a combinarse con las pinturas del Museo de Denver porque el espacio es enorme, y quiero ver que el público se relacione con los escarabajos y las mariposas y que vea cómo de ahí salió toda esta obra, cómo hablan estas dos series entre ellas mismas, ¿no? ¿Cuál ha sido la mayor satisfacción que su trabajo hasta ahora le ha dado? No, en general la satisfacción es poder trabajar. Lo que he notado es que si yo hubiera seguido una profesión tradicional, sí. mi madre lo que quería es que fuera, qué sé yo, lo que todas las madres quieren, un abogado, un doctor. Me veían rarísimo porque yo era el que tenía más educación formal en una universidad y el que menos enfoque tenía en una profesión honrada. Ajá. Esto de ser artista es una cosa de otro mundo. ¿Qué pasa? A través de todos estos años he tenido el privilegio de estar entre grandes artistas, entre grandes coleccionistas, de exponer en museos muy importantes. Entonces, la satisfacción es trabajar, ver el producto, como cuando dirigía la revista en la universidad,
ver el producto, recibir cartas de medio mundo diciendo qué bueno lo que están haciendo, les mando mi trabajo para ver si lo publican, ¿no? Y empezaban a llegar materiales de escritores muy famosos, ¿no? Entonces sabía que estaba haciendo algo bueno, porque si no, no hubiera tenido esas cartas y ese material. Entonces, tener esa satisfacción de poder tener ese diálogo y seguir trabajando. Los artistas no nos jubilamos, ¿no? Entonces, hasta que llegamos a una conclusión natural, yo espero seguir trabajando toda mi vida. Y por supuesto que ya la energía no es la misma, pero siempre sigo muy inquieto. Como puede ver, me estoy reinventando y eso siempre ha sido mi posición como artista. Mi logro tal vez es el estar constantemente renovándome, reinventándome, agarrar lo que he hecho y romperlo y comenzar de nuevo, reinventando la rueda. Están viendo una proyección de DVD, las pinturas de los escarabajos, mariposas por otro lado. Este es el comienzo de la instalación, entonces todavía no hay mucha materia orgánica, se va a ir llenando a través del año en las bolsas de papel. Yo agarro esa bolsa y han dado conmigo desde 1992. Esas bolsas sobreviven, las están recicladas. Entonces esta obra es sobre el reciclaje, sobre la naturaleza. Este es un salón pequeño dentro del salón grande. Pueden ver mariposas, un escarabajo por ahí. Es muy íntimo este espacio y la gente se siente como un ambiente raro, ¿no? Como que está dentro de algo conocido y de algo desconocido a la vez. Otra proyección con un escarabajo, y que si se fija en el escarabajo, está pintado, un biólogo ve ese escarabajo y sabe exactamente qué es, porque está pintado exacto como podría ser el escarabajo realmente, no exacto, porque siempre uno toma libertades artísticas, pero biológicamente correcto, ¿no? Entonces, con todas sus patitas, hasta los pelitos de las patitas, que son un montón de pelitos, con las 6 patas que le corresponden, con sus antenas, que es lo que define un escarabajo. Esas pinturas son del tamaño de estas pinturas que están viendo acá. Y aquí entras en ese mundo, y ahora sí pueden ver que está llena de materia orgánica, ¿eh? Y huele mucho. En este está un escrito sobre lo que es el concepto de la instalación, y muy curioso, después de tantos años de vivir en Estados Unidos, siempre terminan identificándome con Honduras. Entonces aquí ponen que yo soy hondureño, otro escarabajo. Entonces con eso se pueden dar una idea de lo que el sentido de la bolsa. El papel, por ser papel, cada sitio tiene una humedad propia, y lo que hace es que la bolsa, al colocarse en el espacio y con el tiempo en el espacio, se va abriendo, se va cerrando, se va contrayendo o se va abriendo. Lo que hace, como lo que hace una planta, como lo que haría una flor. Entonces es casi como los pétalos de una flor. Entonces he vuelto una materia vulgar, una bolsa de papel, la he vuelto una materia viva. Una materia que con el tiempo en la galería se va transformando y va cambiando. Esta fue una exposición en Nueva York en el 2001, en el Museo de Iverson, y es la que tiene 7 metros de altura. Como pueden ver, es densa. Tenía más de 70 figuras, cada una de estas figuras que están acá. Entonces, la gente entraba y en vez de ser el observador, era el observado, porque
medía tan alto como por lo menos 3 veces la altura humana, que se sentía como que si estuviera sumergido en un mundo orgánico hasta cierto punto, ¿no? Porque lo que parece orgánico son las bolsas.